nosotros también habíamos hablado que esa información contable, ¿sí?, estaba destinada a usuarios internos y externos, ¿eh? Como si pusiéramos un límite dentro de la empresa, está dentro de un límite, entonces la información de los que son dentro de la empresa serían los internos, los externos son fuera de la empresa, ¿sí? Entonces, si la información contable servía para satisfacer necesidades de estos usuarios tipo, el informe a través del cual se iba a comunicar esa información eran los estados contables, ¿m? Que eran los estados contables, que tenían la característica de ser estados contables, o sea, informes, llamados estados contables, que están normativizados, o sea, hay que hacerlo bajo determinadas normas, incluyendo determinada información con ciertas características. Y básicamente esos estados contables básicos, ¿sí?, son 4, que son el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Esos 3 tipos de estados, entonces van a satisfacer estas necesidades de esos usuarios tipo, y la información que van a contener es información de tipo referida al patrimonio, a los resultados y a la capacidad financiera, o sea, la capacidad que tiene el ente de generar ingresos para hacer frente a los pagos, a las obligaciones. Entonces, la obligación que tendrá con los acreedores, reales o potenciales, son para hacer frente a ¿qué? Al pago de los compromisos que se asuman con esos acreedores, que son acreedores de servicios financieros, muchas veces se dice, ¿no? Como los terceros, esos terceros interesados. Y los inversores sería la capacidad que va a tener el ente de poderse hacer frente a sus obligaciones, que es el pago de los dividendos, que es al momento que se decide entonces retribuir a los socios aportantes de ese capital inicial, ¿sí?, se lo va a retribuir a través del pago de los dividendos. Entonces, eso es un poco el segmento que nosotros tratamos de esta materia. Luego, hay otro tipo de informes, que son llamados simplemente informes contables, no están normativizados, como puede ser lo de la contabilidad de gestión, ¿sí? Y bueno, o sea, de segmentos esto es muy, muy chiquito, y un poco recuerdan que habíamos caracterizado un poquito cada uno, entonces a lo mejor alguna pregunta puede ser por ahí, ¿no? O sea, les puede dar un determinado de segmento, ustedes tienen que decir a lo mejor cuáles son realmente los segmentos, a lo mejor le pueden poner cosas que no sean los segmentos, entonces por lo menos saber identificarlos, pequeñas características de cada uno y que contienen, porque la información del segmento de la contabilidad financiera siempre va a estar expresado en términos monetarios, eso también es algo importante. Cualquier informe contable que no sea un estado contable puede dar información de tipo cualitativa, a través de algún ratio, a través de un diagrama, de un cuadro de torta, de barras. Bueno, eso era para decir, no sé, seguimos, Leo. Sí, más que nada, bueno, que vos mencionaste el tema de segmentos, la información que brindaba cada uno y los usuarios. En principio estaría destinada a esa información. Después también habías avanzado con el tema de los recursos que tenía el ente y sus fuentes de financiamiento, ¿sí? Y acuérdense cómo a partir de eso se llega a la igualdad contable, donde ustedes saben que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Calculo que a esta altura de la cursada no lo tendríamos ni que decir esto, pero bueno, más que nada repasen un poco de temas, repasen las definiciones de cada uno, ¿no? De esos conceptos de activo, de pasivo, de patrimonio neto, de resultado, que también eso lo trabajamos mucho, el concepto de resultado. Resultado positivo y resultado negativo, ¿no? Y la clasificación de resultados que vos
le has propuesto y le has subido un paper a la 24 sobre eso, también es Sí, importante, porque recordar que suelen preguntar, sí. sí, más allá que existen resultados positivos y negativos, recordar que ese resultado va a explicar de alguna manera cuáles fueron las causas de la variación del patrimonio neto originada en operaciones con terceros, ¿sí? Es decir, partimos de la definición de que el resultado es todo incremento o disminución del patrimonio que no proviene ni de aportes ni de retiros. Entonces recuerden también que cuando veíamos resultados o cuando aparecía ese concepto de resultado, era cuando el ente realizaba operaciones con terceros, ¿sí? Y ante cambios cuantitativos del patrimonio neto que no provenían de aportes ni retiros, hablábamos de aumentos y disminuciones del patrimonio originadas en resultados, ¿sí? Entonces, esas causas de esa variación cuantitativa en el patrimonio neto, que no venía ni de aportes ni de retiros, podían ser originadas en ingresos, recuerden, ese concepto, el concepto de ingreso, el concepto del gasto, costo, pérdidas y ganancias. Más allá que un resultado podía ser también, otra clasificación podía ser ordinario o extraordinario según la frecuencia con la repetición que se producía ese resultado en el ejercicio, y también podemos, digamos, relacionarlo con respecto al suceso en lo que es la vida del ente. Algo ordinario es algo frecuente, repetitivo, habitual. En cambio, el extraordinario es todo lo contrario, lo que es atípico, ¿sí? Y básicamente recordar que ahí, en su identificación, o el punto, digamos, ahí en conflicto entre la doctrina y lo normativo contable, las resoluciones técnicas, es que dice que para que sea extraordinario, ese resultado también tenía que ser, no podía el ente, digamos, tener la capacidad de poder evitarlo, o sea, no tenía decisión respecto de la ocurrencia de ese resultado. Entonces, si no tenía decisión, quiere decir que entonces es extraordinario. Por ejemplo, siempre decimos, nuestra empresa se dedica a vender marcadores. Si un día vende un camión, ¿sí? Entonces el resultado de la venta de ese camión sería de tipo, no sería extraordinario. ¿Por qué? Porque el ente tomó la decisión de vender. Entonces sería, pero yo no me dedico a vender camiones. Bueno, entonces sería un resultado, si bien es ordinario, pero calificaría como no operativo, porque no hace el operatorio habitual. Es ordinario, ¿por qué? Porque el ente tomó la decisión de venderlo. Entonces, ahí lean bien, entonces, concepto de resultado, identificarlo bien lo que es un resultado, y hablar de como es causa de variación del patrimonio neto, que no origina ni aportes ni retiros, recordar que es un ingreso, un gasto, un costo, una pérdida y una ganancia. ¿Sí? Bien. Y Vayan después, bueno, preguntando a medida que avanzamos sí, por con ahí lo los decimos nosotros como así para refrescar conceptos y disparador que de sus exactamente, consultas. que sean disparadores de algo que no les quedó claro, o que, como siempre decimos, siempre vayan anotándose preguntitas, ¿sí? El concepto de resultado es importante. Entonces, después de ahí, hablábamos un poco de los tipos de variaciones que podía haber del patrimonio neto producto de operaciones, ¿sí? Entonces ¿qué tipo de operaciones veíamos? A ver, ¿alguien que quiera contarnos? Están las operaciones con los terceros, que están las permutativas, modificativas y las neutras, y después con los propietarios, que eran los aportes y retiros. Perfecto, Sí. perfecto. Y que, aprovechando está Fiorella hablando, ¿qué diferencia tenían unas con otras? ¿Te acordás, Fiorella? A ver, permutativos, que solamente el patrimonio neto cambiaba cualitativamente, y las modificativas era cuali y cuantitativamente. Y las neutras no afectaba a menos que sea un activo contingente o un pasivo contingente.
Yo calculo, Fiorella, que ese tema va a entrar seguro. Vos, Marce, que tenés más experiencia en evaluaciones de la cátedra, creo que es un tema que suele preguntarse en alguna consigna, Y ¿sí? sí, sí, Revisen incluso, eso y acuérdense las operaciones tipo que claro, producen esas variaciones, ¿no? las tipificaciones, ¿no? Las cuatro, digamos, posibilidades de combinación de aumento, con aumentos y disminuciones, con aumentos y disminuciones de activo respecto a aumentos y disminuciones de pasivo, ¿sí? O sea, siempre cuando tengan que repasarlo, siempre preséntenlo, si esta es la igualdad, estos son los distintos tipos de variaciones. ¿Eh? Es importante la tipificación. Que en definitiva, Profe, sí, ya estoy, déjame un cachito, termino este claro. conceptito y ya estamos, Sofía. No, porque que en definitiva eso es lo que están aplicando a la hora de registrar, ¿sí? Esas operaciones que en su momento las vieron plasmadas o las iban descomponiendo en forma de igualdad por elemento, ¿sí? Luego aprendimos que esos elementos, si tenían características comunes, le damos un nombre común que era la cuenta, y luego aprendimos a qué, a registrar, pero siempre teniendo presente la igualdad, el funcionamiento y el tipo de variación que se iba a producir en el patrimonio. Sí, Sofi, decime. Buen día, O profe. decimos. Buen ¿Me día. recuerda las operaciones neutras? Bien. Las operaciones neutras son aquellas operaciones que no van a producir, o sea, del momento que nace en ese tipo de operación, ¿sí? Decimos que esas operaciones neutras no producen variaciones en el patrimonio, sino que dependen de algún hecho en el futuro que acontezca para que se produzca efectivamente una variación patrimonial. ¿Por qué? Porque al sistema de información contable, cuando capta los datos, le va a interesar todo aquel hecho que produzca algún cambio en el patrimonio, ya sea un cambio cuantitativo o cualitativo. Ahora, puede haber determinadas operaciones que suceden, pero que no producen cambios en el patrimonio, pero que si produce algún hecho contingente, algún hecho en el futuro, pueden llegar a modificarlo. ¿eh? Es el típico ejemplo que decimos, entonces, a ver, vos de alguna manera querés anotar, de alguna manera vas a registrar esa operación para tenerla en cuenta, ¿sí? Para tenerla en cuenta de que en el futuro te puede llegar a variar. Entonces, aparecen un tipo de cuentas que llaman cuentas, cuentas de orden, ¿eh? Cuentas de orden, que reflejan activos y pasivos contingentes. Quiere decir, si yo recibo mercadería, ¿sí? En consignación, o sea, no, el dueño de esas mercaderías no me traslada a mí o no me transfiere la propiedad, sino que me entrega mercaderías para que yo me encargue de qué, de venderlas, ¿sí? De venderlas. Entonces, yo de alguna manera tengo que registrar, porque este hecho, por empezar, porque va a haber seguramente mercaderías en mi empresa que no son de mi propiedad, pero tengo que de alguna manera eso que quede plasmado para poder recordarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo mercaderías que son de terceros. Claro, porque en algún momento eso me va a generar el cambio, ¿no? En el patrimonio. Claro, el cambio en el Porque patrimonio, claro, porque si la y así vendo. como claro, y así como tenés activo contingente, tenés también un pasivo contingente. De alguna manera vos tenés como si fuera un tipo de obligación o se te va a generar algún tipo de obligación con ese tercero, que nace ese pasivo por mercaderías, en este caso recibidas en consignación. Entonces, acá aparecerían dos cuentas. La del activo contingente, que sería nuestro ejemplo, las mercaderías recibidas en consignación. Y el pasivo contingente sería aquellos proveedores por mercaderías recibidas en consignación. Entonces vos sabés ahí que tenés una determinada cantidad de bienes que están para qué, seguramente para ser vendidos. O sea, vos recibís de ese tercero el mandato de decir, bueno, te las dejo para que las vendas. Recién cuando se vendan, ahí ya es el hecho cierto, el hecho concreto, ¿sí? ¿Cuál es? La venta.
Bueno, yo con la venta, ¿sí? Por un lado, voy a cobrar una suma de dinero. O sea que ahí sí, mi activo va a aumentar la cuenta caja. Pero también me van a hacer una obligación de que de ese dinero tener que entregárselo a este tercero que me dio esa mercadería en consignación, ¿sí? Concomitantemente, en ese momento, además de yo cobrar ese dinero, que se lo voy a tener que después dar a ese tercero, al proveedor de esas mercaderías en consignación, me van a hacer un, un resultado positivo. O sea, también mi patrimonio va a cambiar cuantitativamente. ¿Por qué? Porque en el momento de vender queda devengada ese resultado positivo, esa comisión que yo gano por haber vendido. Yo soy un simple intermediario en esa operación de venta. Entonces, si gané una comisión, tendré el derecho de cobrarla esa comisión, ¿sí? Luego, cuando tenga que dar ese dinero que yo cobré, que en realidad se lo tengo que retribuir al programa que hace en consignación, me descontaré, ¿sí?, el importe de la comisión ganada, ¿sí? Si yo vendí mercaderías en consignación por 100, ingresa en el patrimonio 100 pesos y me nace la obligación de pagar 100. Pero también gano una comisión, vamos a suponer, de 20 pesos y tengo el derecho a cobrar esos 20 pesos. Claro, y ese es mi Y resultado. obviamente, claro, y en ese mismo momento también ya la contingencia no existe más, ¿eh? Entonces, tengo que revertir ese asiento que había registrado con cuentas de orden. Es decir, lo de vuelta, debito la cuenta proveedores por mercaderías recibidas en consignación y acredito el activo contingente, que es mercaderías recibidas en consignación. Más o menos Perfecto. venimos. ¿Quedó Sí, claro, bien. Sofía? Sí, sí, El gracias. resto, ¿se entendió? ¿Alguna otra cosa? Traté de ir despacio como para que ustedes fueran viendo la Después, registración. profe, lo de los resultados, Sí, al principio cuando empezaste a hablar del tema de los resultados, dijiste sí. algo de los terceros, se me mezcló toda la información un poco. Que los resultados, ¿sí?, lo íbamos a ver en las operaciones con terceros, porque era cuando en esas variaciones patrimoniales modificativas, que después seguimos avanzando cuando hablamos de la variación patrimonial modificativa. Cuando la variación patrimonial es modificativa con terceros, el cambio cuantitativo en el patrimonio se refleja a través de los resultados, el resultado positivo, el resultado negativo. Si aumenta el patrimonio, ¿sí?, el patrimonio va a aumentar o porque aumentó un activo o porque disminuyó un ¿qué? Un pasivo. Entonces, la contrapartida, ¿qué va a ser? Si aumenta un activo que no fue por un aporte, resultado positivo. Si disminuye un pasivo que no fue por un retiro del propietario, entonces ¿qué tengo? Un resultado negativo. ¿Sí? Ahora, si tengo disminuyó el pasivo, tengo un resultado positivo. Dije, no, disculpen porque no sé si dije otra cosa. Entonces, causa de cambio en el patrimonio. O sea, causa de aumento del patrimonio neto originaron resultados, o sea, por operaciones con terceros. ¿Cuál sería la variación patrimonial? Sería, aumenta el activo, aumenta el patrimonio neto en resultados, o sea, más activo igual a resultado positivo, ¿sí? O disminuye el pasivo, porque no hubo un retiro con el propietario, entonces tengo un menos pasivo, más patrimonio neto, o sea, un resultado positivo. ¿Sí? Es una variación. Estas dos que planteé son dos variaciones patrimoniales modificativas positivas. Ahora, me quedarían más las negativas. ¿Cuál sería? Y la disminución de un activo que no previene de un retiro, eso me implica un menor patrimonio neto, un resultado negativo. Y un aumento de pasivo, ¿sí? Un aumento de pasivo
representa entonces una disminución del patrimonio neto. Entonces, ¿qué tengo? Un resultado negativo. Siempre repito que no provengan por operaciones con propietarios, ni aportes ni retiro. Entonces aparece Entonces, el resultado. disminuye el activo cuando no es el retiro de propietarios y ahí es un resultado negativo. Mira, vamos a verlo con la igualdad, que ahí vamos a repasarlo. Usted tiene que pensarlo en forma de igualdad. Entonces, si vos tenés un aumento del activo para que se mantenga la igualdad, estamos hablando de la modificativa. El aumento del activo que no proviene de un aporte, entonces, ¿qué me cambia? Para que se mantenga la igualdad. Tengo más patrimonio neto, o sea, tengo un resultado positivo. ¿Cómo se puede dar también que aumente el patrimonio neto por operaciones con terceros? Puede ser que tenga la obligación me nace una obligación. Por ejemplo, porque hago uso del servicio de energía eléctrica. ¿Sí? Todos los días decimos, cuando prendo la luz, se genera ¿qué? La obligación de ¿qué? De pagar. ¿Sí? O sea que tengo un pasivo más, un más pasivo. Entonces, para que se mantenga la igualdad, si no es permutativa, tiene que cambiar que la cuantía del patrimonio neto. Entonces, para que se mantenga, es cero. O lo poníamos acá, y esto me da cero, o recuerden dicho que los resultados negativos nacen y aumentan al lado del debe. Pero si estamos haciendo como igualdad, vamos a ponerlo así. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, Sí, o sea, sí. dos causas. O sea, esta es una causa de aumento, es una causa de disminución. La otra causa de disminución, ¿cuál puede ser? Que baje un activo. Bajo un activo, un resultado negativo. Típico, el pago, o sea, el devengamiento de un gasto y que lo pago en ese mes. ¿Sí? ¿Está? Y la otra causa de cambio positiva, ¿cuál sería? Un menos pasivo con resultado positivo. Esta es la tipificación de las variaciones patrimoniales modificativas, originada obviamente en ¿qué? En resultados, porque son con operaciones con los terceros. Este es lo que llamábamos hoy, por ahí si no recordaban el término, la tipificación, o sea, tipificar, o sea, distintos tipos de variaciones patrimoniales modificativas. Variación patrimonial modificativa. ¿Sí? ¿Está, Sofía? ¿Sirvió como Sí, profe. Ya está. Ya recordatorio? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Recuerden después que seguimos con el proceso contable y sus etapas, si se acuerdan. Y les consulto, ¿se acuerdan la primera etapa del proceso contable? ¿Cuál era? Era la revelación. La etapa de revelación. Muy bien, la revelación. Era donde el sistema de información contable tomaba conocimiento de la operación y cómo era la variación del patrimonio del ente, ¿sí? Y recuerden, vimos algunas cuestiones, por supuesto, sobre los comprobantes, ¿no? El documento que iba a respaldar el registro de la operación. Y en esta cuestión es muy importante que ustedes conozcan qué respalda cada comprobante, ¿sí? Qué tipo de operación respalda cada comprobante, según sea si el ente tiene el original o el duplicado del mismo, ¿sí? Es común que en los parciales, en las evaluaciones, se haga alguna pregunta de este tipo.
Y seguramente en el simulacro y tanto en el parcial se van a encontrar con preguntas o consignas donde a partir de un comprobante se les pida ¿sí? identificar algún registro o al revés, a partir de un registro se le pida ¿sí? seleccionar o que ustedes detallen qué comprobante respalda el registro de esa operación, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan bien si las funciones de cada uno de los, más que las funciones, qué respalda, qué tipo de operación respalda cada uno de los comprobantes. Marce. Sí, ahí tengan en cuenta que muchas veces, o sea, si le preguntan, si le dan, por ejemplo, la consigna es compra se compran mercaderías, ¿sí? A 100 pesos y se cobran. Entonces, por un lado está la compra. Si yo digo solamente la compra, ¿cuál sería la documentación respaldatoria de una compra de bienes? La compra, fíjese, acá decían, compro y pago. Entonces, separémoslo. La compra. Si hablamos de la compra ahorita, ¿cuál sería la documentación respaldatoria? Factura original, profe. Sí. ¿Y qué más? Si lo tendríamos que hacer en un circuito más completo de comprobantes. ¿Y recibo? A ver, recibo no, pero por ahí escuché otro comprobante. Profe, dije remito. El remito. El remito. ¿Sí? Entonces, la compra sería, una compra de bienes sería el remito y la factura. Obviamente que es en original. Bien. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿El remito se hace por triplicado igual o no? ¿El triplicado se lo queda al transportista? Mira, como mínimo, los comprobantes se hacen en original y duplicado. Si son triplicados, cuatriplicados, eso dependerá de cómo está organizada la empresa, o sea, dentro del organigrama, las distintas estructuras o niveles de estructura que necesitan saber determinada información. Nosotros en principio estamos siempre trabajando con el original y el duplicado, porque digamos, o sea, cómo el sistema de información contable va a captar ese tipo de operación. Porque una factura te la respalda tanto una compra como una venta, pero ahí interviene si es un original o un duplicado. Recuerden que siempre el original queda en manos del destinatario. La documentación respaldatoria siempre tiene un emisor, quien emite, quien prepara ese comprobante, que en el comprobante decimos primero es un formulario, cuando le vuelco datos se transforma en un comprobante. Entonces, si el sistema de información contable capta un original, una factura original, es que yo compré. ¿Sí? Si capta un recibo original, es que yo pagué. Cuando repito, cuando digo yo, eso se me pongo en lugar de la empresa, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Entonces, Okay, profe, siempre tengan en cuenta eso. Y si hay, entonces, en nuestro ejemplo, decía, compro y pago. Entonces, si compro, remito y factura. Como hay un pago, entonces, ¿quién intervino ahí? El sistema de información contable tomó conocimiento de ese pago, ¿sí? ¿A través de qué? De un recibo en original. Profe, si podría ser recibo o ticket, ¿no? Sí. A ver, un ticket generalmente puede... Un proveedor, un ticket seguro no te va a dar. No, pero por ejemplo... O sea, un ticket factura. Pero por ahí un ticket puede aparecer si vos vas y tenés un gasto menor. Porque recuerden que habíamos hablado en su momento que lo que trataba por ejemplo, muchas el pago veces... de algún servicio podría ser, ¿no? Sí, pero, a ver, el ticket es como
simplificarle a esa pyme o ese pequeño contribuyente, digamos, que por su actividad le está permitido, desde el punto de vista fiscal, no emitir una factura como un comprobante de venta, sino que le permite un ticket. La empresa, generalmente, estamos pensando una empresa que quizás sea también contribuyente, responsable ante el impuesto al valor agregado, ¿sí? Entonces decíamos que iba a tratar de buscar otro responsable inscripto en el impuesto al valor agregado para que discrimine el IVA. Recuerdan que hicimos un breve comentario respecto a que hay disposiciones de tipo fiscal que nos dicen qué tipo de comprobantes, y por lo menos por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, siempre se establece el original y el duplicado. ¿Sí? ¿Está? Pero bueno, a ver, en función de cómo se te plantee la consigna de la operación, verás si es más apropiado indicar que es un ticket o una factura, ¿sí? Pero el ticket, por ahí creo que si ha habido algún práctico ha sido para un gasto muy chiquito, o dice se recibe un ticket o por la compra, pero generalmente el ticket es por una compra muy, muy, muy pequeña. Marce, ahí quiero hacer una mención porque vos aclaraste que lean la consigna. Y acá, por favor, les pedimos, lean la consigna de lo que les pide la evaluación, ¿sí? Fíjense, porque muchas veces puede aparecer que la consigna le dice conteste la opción correcta, y ojo, que otras veces le puede preguntar que opten por la opción que no corresponde, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes lean detenidamente la consigna antes de contestarla, ¿sí? Porque después muchas veces nos encontramos con errores, no por falta de conocimiento, sino por falta de lectura con tiempo de la consigna. Tienen bastante tiempo para contestar cada una de las preguntas, ¿sí? Es bastante generoso el parcial, creo que no es muy largo y es bastante conciso. Sí. Por ejemplo, si leen la operación y dicen se compra, entonces a veces, ¿qué puede ser la relación? Ay, ya sé, es compra. Pero después dice que se paga mitad en efectivo y mitad queda a plazo. Entonces, va a aparecer un recibo. Y sí, va a aparecer por el 50% que yo pagué. Bueno, ¿sí? Recuerden que si hay un pagaré, si la operación hubiera intervenido un pagaré, o sea, una promesa escrita de pago, ahí siempre decimos que el comprobante respaldatorio también es un recibo. El recibo que indica que en la operación intervino un documento, porque habíamos comentado que luego de ese pagaré, al momento del vencimiento, se destruye. Entonces, la prueba documental de la registración, ¿sí?, que hubo una obligación documentada, se destruiría. Y toda registración contable tiene que quedar respaldada, ya sea desde el punto de vista contable, desde el punto de vista legal, por una documentación, ¿sí? No por algo que después se va a distribuir, entonces se va a destruir. Entonces, por eso hacemos, cuando hay un pagaré, también hablamos de que se interviene un recibo, ya sea en un pagaré que represente una obligación a pagar, o un pagaré que a mí me represente un derecho a cobrar. Siempre interviene un recibo. Obviamente, si es por una compra, será un recibo original, y si es por una venta, será un duplicado. ¿Sí? Marce, ahí que trajiste a colación el tema de que toda operación que registro tiene que tener un documento que respalda dicha operación. Yo vi, hay casos que puede la operación tener una revelación de forma implícita, ¿no? Y ahí les pregunto a los chicos, ¿qué documento? Esas preguntas siempre aparecen en el examen. ¿Qué documento tenemos nosotros para respaldar el registro de esa operación? Del cual no intervienen terceros, acuérdense.
¿La minuta contable? La contable. Fuimos generosos con algunos temas, pero entienden esto, ¿sí? Toda operación va a tener como sustento de su registro una documentación respaldatoria, ¿sí? Recuerden que, y esto siempre le he escuchado varias veces a Marcela, cuando recalca las dos funciones que tiene esos comprobantes. Por un lado la jurídica y por el otro lado la que más nos importa a nosotros es la contable, ¿sí? Bueno, y me acuerdo que después pasamos a la segunda etapa. ¿Se acuerdan cuál era la segunda etapa de este proceso contable? Clasificación. Muy bien, clasificación. Y aparecía lo que denominábamos cuenta, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, ¿Se sí. acuerdan? Bueno, muy bien. Y el plan y manual de cuentas también. Bueno, muy bien. Entonces, más allá de que los invito a repasar la definición de cuenta y las características que tenía, quiero hacer hincapié, si se acuerdan, que Marcela les dio distintas clasificaciones que podían tener esas cuentas. ¿Se acuerdan algunas? Sintéticas, compuestas, recompuestas y analíticas. Bueno, pero ¿cómo se llamaba esa clasificación? Según su extensión. ¿Cómo? Según su naturaleza, por su extensión. No. Pará. La que dijo John, Sofía, alguien claro. dijo bien según su extensión, ¿no? Sí. Después había otra clasificación, muy bien, Sofía, como decís, según su naturaleza. ¿Y se acuerdan cómo era la clasificación esa? Ay, disculpe, profe. Pueden ser las patrimoniales y las de resultado, ¿no? Sí, dentro de las patrimoniales, ¿cuáles teníamos, Tomás? La del activo, el pasivo, el patrimonio neto y las regularizadoras, la PASA y la PPSD. Muy bien. Y dentro de las de resultado, que hoy mencionó Claro, Marcela. Resultados positivos y los negativos. Bueno, y acá les quiero hacer también una aclaración. Y a su vez, en los resultados positivos pueden ser ingresos-ganancias, cuentas representativas de ingresos-ganancias, y de los resultados negativos, costos, gastos, pérdidas. Y acá les quiero hacer una aclaración. Estén muy atentos cuando en el parcial ven asientos, ¿sí? Y les pida optar por alguna opción. Esos asientos van a tener la naturaleza, entre paréntesis, de cada una de las cuentas, ¿sí? Cuando opten, ¿sí?, por alguno de esos asientos en las preguntas, tengan en cuenta qué naturaleza es la que figura, si es la correcta o no en la cuenta, ¿sí? Y sí. Porque muchas veces capaz que leen el nombre de la cuenta y es el correcto y la naturaleza no lo es, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esa cuestión. Entonces volvemos a lo que decíamos Sí, hoy. perdón. O sea, no se apuren, porque a lo mejor ven que el asiento, las cuentas son las correctas, pero a lo mejor está mal la naturaleza. Entonces, véanlo integralmente, o sea, analícenlo como ustedes lo registrarían, ¿sí? O sea, más allá de salir a buscar la respuesta correcta, o sea, que a lo mejor primero decir, bueno, yo tendría que registrar, esto sería lo que yo tengo que registrar. Entonces, después busquen esa registración, ¿sí? Porque, pero por eso, tienen que tomarse su tiempo. Acá tienen que administrar también bien el tiempo. O sea, no hay que apurarse, ni tampoco detenerse como demasiado, pero o sea, tienen que ser efectivos. No sé si me entienden, ¿sí? Entonces, atentos a todo esto. Que no es hacer, como usted puede decir, no, por ahí, a veces el chico dice, no, como que no estaba claro, como que había una trampita. En realidad no es trampita, es, o sea, buscar también donde está esa atención, porque muchas veces los parciales, más allá tiene que ver que mucho lo que ustedes interpretan y cómo analizan esa información, ¿sí? Que para esto, digamos, fue sirviendo
todo este entrenamiento que le fuimos proponiendo a través de los test de lectura. Forma de más o menos cómo se van preguntando en estas evaluaciones que son virtuales, ¿sí? Igual siempre les digo yo, vengan confiados y demás. Bueno, yo chicos me tengo que retirar porque son y 56, a las 8 tengo que estar abriendo otro Zoom para dar una clase. Así que bueno, sigan pasando, pregunten todas las dudas que tengan. Y les vuelvo a decir, yo les subí el práctico, si tienen alguna duda de lo que está ahí en el libro diario registrado, me escriben. ¿Sí? Profe, ¿subió el práctico que hicimos el otro día, el martes? Sí, ese adicional que vimos. Sí. Está ahí indicado los devengamientos, las operaciones, las cuentitas, ahí dejé todo. Pero bueno, si hay algo que no se comprendió, y dije solamente el libro diario, porque yo el objetivo, si bien tenía otras tareas, el objetivo era ver devengamientos, que me había llegado por distintos lados, comentarios de los alumnos, que había un poquito de dudas con ese tema. Así que bueno, éxitos para el sábado, y bueno, cualquier duda, escriban. Marce, gracias que te tomaste esta hora, que sé que estás con un montón de actividades y bueno, tuviste yo igual me había comprometido, venir una hora a la clase, gracias. No, me había comprometido que iba a estar, aunque sea un ratito, para si hay alguna pregunta, algo que quisieran hacer. Así que bueno, buen repaso y éxitos el sábado, y les vuelvo a repetir, vengan descansados, vengan, o sea, o vayan al sábado a analizar, o sea, descansen, ¿sí? Ya les dije, no se queden toda la noche estudiando, o sea, repasen hasta un momento y listo, porque muchas veces es venir a estar, digamos, con todas la atención puesta y tienen que estar descansados, porque si durmieron mal o dijeron, no, estudio toda la noche, entonces después no rinden bien. Así que bueno, simple consejitos y bueno, éxitos para el sábado. Nos estamos viendo el martes, que ya comenzamos con la segunda parte de la materia. Ya hay material teórico subido, así que los espero el martes. Y bueno, Leo, estamos en contacto nosotros, cualquier cosita nos hablamos luego. Gracias, Marce. Hasta luego. Chao, chicos, que tengan buen día. Gracias. Gracias, profe. De nada. Chao. Bueno, seguimos con el proceso contable, ¿sí? Yo les voy a aprovechar a compartir una pequeña guía. ¿Se llega a ver? Sí, esto, sí. Bueno, como mencionaron ustedes, teníamos en esta segunda etapa del proceso contable dos herramientas, que una era el plan de cuenta, ¿sí? Y por supuesto, asociado al mismo un manual de cuentas. Respecto a la tercera etapa del proceso contable, no hemos profundizado más allá de alguna cuestión relacionada que les dio Marcela con respecto al costo de incorporación del bien al patrimonio, que ahora lo vamos a ver un poquito con más detalle en registración, ¿sí? Y alguna cuestión de valores corrientes, sin profundizar porque es temática donde van ustedes verla con más detalle en otra materia. Sí. Ahí donde dice libros, esos eran los que son obligatorios, ¿no es cierto? Sí, pero esperen que estamos por evaluación, ahora vamos a pasar a registración y les voy a decir cuáles son los obligatorios y cuáles no. ¿Sí? Listo. Bueno, ahora sí, pasamos a registración. Acá yo les puse dónde, cuándo y cómo se registra. Recuérdense que teníamos los libros y muy bien, como decía Estefanía, hay libros obligatorios. La obligatoriedad de esos libros surgen del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Y de las leyes específicas de cada uno del ente, ¿sí? Del tipo jurídico que sea el ente. Ahora bien, tenemos dos libros obligatorios. Por un lado, tenemos un libro llamado Inventarios y Balances. Ese es uno de los libros obligatorios. Y el otro libro obligatorio es el Diario General, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cuántos libros obligatorios hay? 2.
inventario y balances y diario general. Ahora bien, la contabilidad entiende, más allá de que no sea obligatorio, que el mayor general sería un libro indispensable, ¿sí? Necesario para poder llevar a cabo este sistema de información contable, Estefanía. Por eso, quiero remarcar esto, los libros obligatorios son 2, inventarios y balances y diario general. Ahora bien, ustedes vieron a lo largo de la cursada que también hay registros auxiliares. ¿Se acuerdan de eso? Sí, como la hoja contable, ¿no? No, recuerden por favor esto. No, esa es una herramienta. Exacto. La hoja de trabajo y el balance de sumas y saldos no es un registro, ¿sí? Recuerden que los registros auxiliares pueden ser los submayores o los subdiarios. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, fíjense, tenemos libros obligatorios, inventarios y balances y diario general. La contabilidad considera indispensable, ojo que no es obligatorio, el mayor general, y los registros auxiliares que son subdiarios, entre otros, ¿no? Subdiarios, los subdiarios y los submayores. ¿Sí? Bueno, hablando de eso, recuerden de leer un poquito las características de estos libros, ¿sí? Cómo se registra en forma cronológica, en forma sistemática. Por supuesto, las características que tienen que tener estos libros, acuérdense que tienen que estar foliados, rubricados, no se pueden hacer determinadas cuestiones en ellos, ¿sí? Repasen un poquito de esto. Y ahora sí, pasaremos a las registraciones tipos, ¿sí? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda antes de pasar a las registraciones tipo? Profe, también era que no se podía tachar ni borrar, Por sino eso, que sí, para tienen... modificar se tenía que hacer otro asiento, ¿no? Exacto, son cuestiones legales que no permiten ni tachadura, ni enmiendas, entre otras cosas, en estos libros, ¿sí? Bueno, pasamos a registración. Recuerden que las primeras registraciones que vimos durante la cursada eran las que llamábamos de inicio o apertura, ¿se acuerdan de esto? Y teníamos 2 momentos. ¿Cómo se llamaban esos 2 momentos? Cuando iniciaba la vida del ente. ¿Era el compromiso y la integración? Muy bien. En el compromiso, ¿se acuerdan cómo era un asiento típico de compromiso? O Dentro de la suscripción, sociedad, ¿no? es el aporte de los socios y demás, lo que se comprometen los socios a aportar capital. ¿Cómo, Manu? Discúlpame. No, que dependiendo de la sociedad se van a incluir las cuentas del aporte a capital que están dispuestos a incluir. Entonces, ¿ustedes qué cuenta debitarían? ¿Y qué naturaleza va a tener esa cuenta? Sería La de aportes. X cuenta aportes. Perfecto. Dependería de qué tipo de organización sea igual. Muy bien, pero ¿qué naturaleza va a tener esa cuenta? Patrimoniales del activo. Y se va a generar un derecho a favor del ente que, según si una sociedad, lo llamaremos socio X cuenta aporte, o si era una sociedad anónima lo llamaremos accionistas. Y en contrapartida, ¿qué vamos a tener en el haber? El patrimonio en sí. Una cuenta de patrimonio neto que llamaremos capital social en el caso de sociedades de personas o acciones en circulación en el caso de sociedades anónimas, ¿sí? En ambos casos, profe, consulta. Si nos Sí. pidieran, por ejemplo, digamos, el comprobante, el respaldatorio, ¿qué sería? Es el mismo, ¿cuál es? El estatuto. ¿El contrato social? El estatuto o contrato social, ¿sí? Generalmente en la cátedra lo vemos como contrato social, pero bueno, igualmente si les toca alguna pregunta
al ser choice, ustedes van a tener detallado las distintas opciones, no van a tener problema, ¿sí? Bueno, luego de esta suscripción o compromiso, muy bien como me dijeron ustedes, tenemos qué registro, ¿se acuerdan? Profe, o sea, de los momentos, ¿era el momento del compromiso y del inicio? O sea, inicia la vida del ente, entonces tenemos un primer momento que es la suscripción o compromiso, es donde surge el capital del ente, ¿sí? Y en contrapartida el derecho que tiene ese ente contra sus socios o propietarios. Y muy bien, como me dice Paola acá por chat, luego se produce el aporte, ¿no? La integración de ese capital comprometido, ¿sí? ¿Y se acuerdan cómo era un asiento tipto? En este caso, ¿qué ingresaba al patrimonio del ente? Los activos. Activos, que puede ser cuáles, por ejemplo. Equipos informáticos. Perfecto. Primero, acuérdense que va a ingresar dinero en efectivo. ¿Y esto por qué? Porque la legislación muchas veces establece un porcentaje mínimo de capital que tiene que ser en efectivo, ¿sí? Para que el ente tenga cierta liquidez. Como bien dice Manu, también podemos tener el aporte de otros bienes, entre los que se encontraban equipos informáticos, tranquilamente puede ser un inmueble, un rodado. Y recuerden muchas veces que cuando se aporta un bien, ese bien puede traer asociado una deuda, ¿sí? Puede estar garantizando algún tipo de deuda, entonces ingresaría al patrimonio nuevamente, como les dije hoy, una deuda que antes tenía el socio y ahora pasará a ser titularidad del ente, ¿sí? Y en contrapartida, ¿qué cuenta tendríamos que acreditar? La cuenta de aporte de socio. Las cuentas de aportes. Exacto, la cuenta de aporte socio o accionistas en el caso de que sea una sociedad anónima, disminuyendo el saldo de ese derecho. O capital social también, ¿no, profe? No, capital social no, ¿por qué? Porque capital social es una cuenta patrimonio neto. Las cuentas de patrimonio neto, acuérdense, aumentan en el haber y ya las registramos en el asiento de compromiso o suscripción. Listo. Profe, y después en caso de que uno de los socios exceda el aporte Ahí comprometido, está, muy bien, se hace Manu. una cuenta particular. Exactamente, cuando un socio, y esto lo vimos en sociedades de personas SRL o colectivas, aporta en un monto mayor al comprometido, se genera ¿qué para el ente? Una obligación de compromiso. Una obligación, por lo tanto un pasivo. Y como bien dicen ustedes, que se llamará la cuenta socio X, cuenta particular. Pero recuerden que esa cuenta tendrá una naturaleza patrimonial del pasivo, ¿sí? Eso también es importante. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, sí. Profe, ¿los aportes eran de las SRL? No, los aportes podían ser a cualquier tipo de sociedad, ¿sí? Lo que va a variar según el tipo societario van a ser el nombre de las cuentas, ¿sí? Que vimos, que vamos a utilizar en ese registro. Vayan anotando todas estas cosas porque estuvimos bastante generosos y hicimos hincapié en algunos temas, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Manu. En caso de que, digamos, el compromiso aportó por una sociedad mayor, pero en caso de una sociedad anónima, en el caso de accionistas, ¿cómo se llamaría la cuenta? Lo que pasa en el caso de accionistas no se aporten en demasía, o sea, no en demasía, sino en un monto mayor.
y no lo vemos hasta acá porque son situaciones muy extremas. ¿Por qué? Porque las acciones generalmente se compran en un mercado de capitales, ¿sí? Ah, claro, entonces sería, en este ¿Me caso, entendés, Manu? ¿qué Entonces, socio tiene más capital? ¿cómo? En este caso, por ahí sería qué socio tiene más capital que otro. Puede ser. No es que sería, vos vas y comprás determinadas acciones a un determinado monto. No es que podés ir a decir, no, tomá, te doy más de lo que vale la acción, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces vos con un determinado monto comprás determinada cantidad de acciones. Buenísimo, esa era mi duda. Y por supuesto, igual más adelante van a ver, hay sociedades anónimas que cotizan, otras que no. Aquellas que cotizan tienen ciertos requisitos y por supuesto las acciones son transables en un mercado de valores, en lo que se denomina bolsa de comercio, y por supuesto la cotización de esa acción va a diferir muchas veces del valor nominal. Pero bueno, tampoco los quiero complicar con este tema porque no es que lo vamos a profundizar en esta materia, lo van a ver muchas veces en Conta 2 o después van a tener una materia llamada Estructura Económica Societaria donde profundizarán algunas cuestiones en cada tipo jurídico societario de las empresas y distintos entes. Y creo que lo mejor va a ser centrarnos en los temas estos que le van a evaluar. Otra de las cuestiones que vimos son la clasificación que podíamos tener, registraciones inmediatas y diferidas, ¿se acuerdan? Y esas registraciones diferidas podían ser diferidas en el ejercicio o al cierre. Si yo les pregunto si me pueden dar algún ejemplo de registraciones inmediatas, ¿ustedes qué me podrían decir? Una compra. Una venta. Una compra, Fiorella, no te escuché, discúlpame. O una venta. Una venta, muy bien. ¿Qué otra? Integración de capital. Sí, el aporte, muy bien. ¿Qué más? Un pago de un servicio. ¿Eso no es diferida? El pago. Ah, el momento que pagás. Acuérdense, Son los inmediatos. pagos y los cobros son registraciones inmediatas. ¿Qué es diferida? ¿Un devengamiento? El devengamiento, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense, el devengamiento de sueldos es una registración diferida. El devengamiento de los intereses, el devengamiento de los alquileres que vimos. Una depreciación puede ser también. Una depreciación, pero la depreciación recuerden, al igual que, a ver si les pregunto, el registro del costo de la mercadería vendida, ¿es inmediata o diferida? ¿No será diferida? Depende del momento que decida hacer el lente. Bueno, ¿y cómo puede ser eso? Y el ente puede decir realizar A el ver, costo de mercadería. Costo de mercadería vendida si yo les pregunto, lo que vimos en los prácticos de la cursada, ¿fue el registro en forma inmediata o diferido? Inmediata. Inmediata. Ahora si les pregunto, en el trabajo práctico integral, ¿el registro del costo fue en forma inmediata o diferida? Diferida. Sí, diferido Porque al se cierre, realiza después al final cuando del lo ejercicio. terminen vamos a ver cómo lo registramos. Pero fíjense que en el integral, luego de cada venta, no hicieron el registro del costo, que sí lo hicieron en los prácticos de la cursada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el costo de la mercadería vendida lo podemos registrar en forma inmediata o diferido al cierre, según, que vamos a ver más adelante, el tipo de inventario por el que opte el ente. ¿Sí? Y muy bien me dijeron ahí el tema de amortizaciones, que lo vamos a ver más adelante, amortizaciones o depreciaciones, se pueden diferir en el ejercicio o al cierre del ejercicio. También va a depender mucho del sistema de información contable del ente.
Bueno, recuerden, hoy me hablaron de una registración inmediata que es la compra. La compra, acuérdense, puede llegar a ser en efectivo. Por lo tanto, si es en efectivo, ¿qué ingresa al patrimonio del ente? Activo. Caja. Sí, un activo, muy bien. ¿Qué cuenta? Caja. 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 Y en contrapartida, ¿qué cuenta? Un activo también puede ser. Esperen, a ver. Yo los escucho. ¿Qué estamos haciendo? A ver. Una compra, ¿no? Mercadería, profe. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué ingresa al patrimonio del ente entonces? Mercadería. Perfecto. Cuenta patrimonial del activo. Y en contrapartida, ¿qué cuenta acreditaremos? Caja. 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 O como se pague. O como se pague. Si en cambio de pagarlo en efectivo, el ente decide pagarlo con un cheque, ¿qué cuenta acreditarían? Banco, cuenta corriente. Algo. Perfecto. Si en cambio de pagarlo en efectivo con cheque, el ente decide comprar en cuenta corriente o crédito, ¿qué cuenta acreditarían? Documentos a pagar. Proveedores. Ah, proveedores. Proveedores. Y si entrega un pagaré, ahí sí, Sofía, o Estefanía, no sé quién había sido. ¿Qué, profe? Documentos a pagar. Exactamente, si emite un pagaré o entrega un pagaré, en ese caso sí sería documentos a pagar. Ahora bien, les pregunto, en el caso de una compra en efectivo, ¿qué documentación respaldará esa operación? El recibo. Antes que nada, compra. Hoy lo dijo Marcela. ¿Qué vamos a tener? Factura, remito. Vamos a tener una factura y un remito, ¿qué? ¿Original o duplicado? Original. Original, perfecto. Entonces, nosotros si sabemos que hay una compra, una venta, sabemos sí o sí que va a aparecer ¿qué? Una factura y un remito. ¿Sí? Original o duplicado según sea una compra o una venta respectivamente. Después veremos el medio de pago. Si el medio de pago, en este caso, en el caso de una compra, ¿no? Es en efectivo, ¿qué aparecerá? El recibo. Un recibo. Muy bien, ¿original o duplicado? Original. Original. Ahora, si en cambio de pagar en efectivo emito un cheque, ¿qué va a aparecer también? Un recibo, muy bien, por ese cheque. Pues son equivalentes en efectivo, ¿no? ¿Cómo? Porque es un equivalente de efectivo. No solamente porque sea un equivalente de efectivo, sino porque tenemos que tener una documentación que respalde la entrega de ese cheque, ¿sí? Porque, por Profe, ¿y la ejemplo, factura va o no? sí, Por más siempre, que- a ver, en una compra y en una venta, factura y remito va a haber. Ah, perfecto. No, por supuesto. Por ejemplo, si la compra fue entregando un pagaré, ¿qué documentación tendrá esa operación? Un recibo también, ¿no? Tendrá la factura original, muy bien, el remito original y un recibo original por la entrega de ese documento, ¿sí? Ese pagaré. En el caso de que no haya el recibo, estaríamos en presencia de ¿qué? De una compra en cuenta corriente o a crédito. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Porque suelen preguntar. ¿Sí? Sí, profe. Y les vuelvo a repetir, suelen preguntar esto. No sé si entienden o no. Sí, profe, guiño, guiño. Bueno, hacemos hincapié en algunas cuestiones por eso. Bueno, por ejemplo, venta. ¿Cómo registrarían una venta en efectivo, por ejemplo? Caja en el debe. ¿Qué ingresa al patrimonio del ente? Muy bien que me dicen. Caja. Caja o dinero en un efectivo. cheque. ¿Y en contrapartida? Ventas. Acreditamos ventas. Produce un resultado positivo. Exacto, ventas, resultado positivo.
Y si yo les pregunto, ¿qué documentación respalda una venta en efectivo? Factura, muy bien, ¿qué más? Factura, remito y recibo. Acuérdense, factura y remito van casi juntos, ¿sí? Ok. ¿Original o duplicado? Duplicado. Muy bien. Y si fue en efectivo, ¿también qué documento va a aparecer? Recibo. ¿Original o duplicado? Duplicado. Duplicado. ¿Y estamos? Ahora, si esa venta fue en cuenta corriente o a crédito, ¿cómo sería la registración? Acreedor. ¿Cómo? Deudores por venta. Deudores por venta, muy bien. O sea, debitaríamos la cuenta deudores por venta y en contrapartida, ¿qué tendríamos? Y bueno, Ventas. acreditaríamos la cuenta venta resultado positivo. Y si les pregunto, ¿qué documentación respalda el registro de una venta en cuenta corriente? ¿Ustedes qué me dirán? Solamente Factura y remito duplicado. factura y remito duplicado. Factura y remito duplicado, muy bien. Ahora, si tenemos una venta por la cual recibimos un pagaré, ¿cómo será el registro de esa operación? Sería documentos a cobrar. Documentos a cobrar, muy bien, ¿contra qué? Contra el resultado positivo de venta. Perfecto. Y si les pregunto, ¿qué documentación respalda esta operación? Factura, remito y recibo. Perfecto. Duplicado. ¿Original o duplicado? Duplicado. Muy bien, muy ¿Y el bien. pagaré no se pone, profe? No, porque el pagaré no es un comprobante de respaldo del registro, sino es una promesa de pago. Entonces, ¿cuál es la documentación que va a respaldar? En este caso, la entrega de ese pagaré, el recibo. Bueno. Una vez que se llega a la fecha pactada en el pagaré se destruye, ¿no? Sí, generalmente se destruye. ¿Para qué? Porque, a ver, ese pagaré sirve como título ejecutivo. Cuando hablamos de título ejecutivo, sirve para llevarlo a la justicia y poder cobrarlo, ¿me entendés? Sí. Entonces, por eso es que se destruye. Listo. Bueno, ustedes son más jóvenes, ¿no? Pero antiguamente muchos deportistas o famosos registraban dos firmas. ¿Por qué? Para cuando firmaban autógrafos, esa firma no pueda ser utilizada en algún tipo de título ejecutivo, ¿sí? Por ejemplo, vieron, no se daban cuenta, les hacían firmar un papel como autógrafo y bueno, después terminaban capaz en un juicio por ese título ejecutivo que habían firmado. Bueno, algunas de otras registraciones. Y esto es importante. Les hago una consulta. ¿A qué valor ingresa al patrimonio un bien? ¿Cómo lo denominamos ese valor? ¿Se acuerdan? Al costo. Al costo. Muy bien. ¿Y ese costo por qué estaba formado? Era el precio del bien más el sacrificio económico necesario para poder disponer del mismo. O sea, acuérdense, todos los gastos necesarios para poder disponer de ese bien y que tengan, por supuesto, que sean inherentes a la operación. Por ejemplo, si yo adquiero un inmueble, los gastos de escritura, ¿formarán parte de ese costo o no? Sí, son inherentes a la compra del bien. Por supuesto, y son necesarios porque si no el ente no va a poder disponer de ese inmueble. Por ejemplo, si el ente adquiere un automóvil, un rodado, los gastos relacionados a la transferencia de ese rodado, ¿formarán parte de ese costo? Sí. Sí, no tenemos duda, ¿sí?
Ahora bien, y como dijo Fiorella, guiño guiño, con el tema de impuestos asociados a ese bien que incorporamos al patrimonio, nosotros tendremos que hacer una diferenciación de aquellos impuestos anteriores a la fecha de incorporación de ese bien y aquellos impuestos posteriores. ¿Por qué? Porque aquellos impuestos anteriores formarán parte del costo de adquisición, mientras que aquellos impuestos posteriores a la fecha, ¿sí?, de la operación serán considerados como un resultado negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que el ente adquiere un inmueble, además del valor, el precio de compra, hay gastos por la escritura del mismo, y asimismo tiene que pagar impuestos atrasados de ese inmueble, vamos a poner el impuesto inmobiliario, y aprovecha en ese mismo momento, también paga impuestos del periodo posterior a la fecha de la operación. Les pregunto, ¿cuáles de esos elementos formarán parte del costo de incorporación de este inmueble al patrimonio? Los adeudados, ¿no? Formarán parte el precio del bien, en este caso los gastos relacionados a la escritura, los impuestos que adeudaba, mientras que los impuestos posteriores serán considerados como un resultado negativo. Es probable que en el parcial la consigna esté con valores, y con esos valores ustedes tendrán que determinar el costo de incorporación y, por ejemplo, para decirles algo, tendrán 4 opciones con valores distintos y ustedes tendrán que optar por la correcta. ¿Sí? ¿Entienden esto? No, profe, ¿podría repetir, por favor? Sí, por ejemplo, les digo, compre un inmueble, el inmueble sale 100.000 pesos, los gastos por la escritura fueron 1.000, se pagaron impuestos atrasados por 2.000 y además se pagaron impuestos de los meses de julio, cuando la compra fue en junio, por otros 2.000. Ahora bien, si yo empiezo a hacer, bueno, ¿cuál fue el costo de incorporación? Y bueno, tendré los 100.000 por el precio, más los 1.000 pesos de los gastos de escritura, más los 2.000 por impuestos atrasados. Entonces, el costo de incorporación será 103.000. ¿Sí? Y esa es la opción por la cual tienen que optar. Entonces, el costo de adquisición de un bien sería el precio por el que tienen que pagar y, no sé, una escritura, algo de eso que tengan. O sea, todos los gastos necesarios para poder disponer de ese bien. Si, por ejemplo, el ente va a comprar un inmueble y después, como le dijo el escribano, bueno, tardaremos 1 hora y se va a tomar un café enfrente la persona encargada, ¿sí? Por supuesto, ese café, el gasto de ese café, no lo podremos incorporar al costo del bien. ¿Sí? Profe, Sí. y en el caso de cuando compraba mercaderías que tenía un gasto de flete, eso sí también se incorporaba, ¿no? Muy bien, a eso iba a ir ahora. En el caso de las mercaderías va a pasar algo similar. Tendremos que incorporar al costo, ¿sí?, todos los gastos, además del precio de esas mercaderías, todos los gastos necesarios para que el ente disponga de las mismas. Pero esos gastos los incorporaremos siempre y cuando no sean recuperables.
¿Y qué quiere decir que no sean recuperables? Tranquilamente, y ustedes han visto prácticos, donde el ente capaz que pagaba un flete por la compra de mercaderías, pero en realidad se iba a hacer cargo el vendedor. ¿Se acuerdan de esta situación? Entonces, eso no va a formar parte del costo. ¿Por qué? Porque generará un derecho que va a tener el ente contra ese proveedor. Ahora sería distinto si el ente abona ese flete y se estaba haciendo cargo el comprador, ¿sí? En ese caso sí, ese flete formará parte del costo de incorporación de estas mercaderías al patrimonio. Profe, si... Siempre. Sí, ¿Me cualquiera de los preguntas? dos. No, mi consulta era, siempre que el comprador se haga cargo del flete, ¿va a entrar al valor del costo de mercadería? Siempre y cuando ese flete sea indispensable para poder disponer de esos bienes. Sí. Porque, por Profe, ejemplo, supongamos que ah, es la única vez que por ahí sí se va a tener que hacer cargo del flete. Bueno, eso, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a un poco profundizar cada rubro. Pero por ahora no vamos a hacer esa aclaración de la habitualidad de los gastos. Sí. Ah, listo, perfecto, listo. Esa era mi duda. Sé para dónde vas, pero bueno, no vamos a, por ahora vamos a simplificar esta cuestión, pero está muy bien la pregunta, sí, entiendo para dónde va, sí, pero Listo. por ahora no vamos a meternos en la habitualidad de esos gastos. Bueno, perfecto, gracias. Bárbaro. No sé quién era Estefanía, que había sí. preguntado algo. Sí. Profe, en el caso en el que el comprador se haga cargo del flete, o sea, ¿va dentro de la cuenta mercaderías el valor? Por supuesto porque forma parte del costo de incorporación. Cuando digo forma parte del costo de incorporación, lo activaremos. En ningún momento reconoceremos un resultado negativo, Estefanía. Ah, y lo reconocemos como resultado negativo cuando después en un futuro se lo devuelven a ese No, gasto de porque si flete. se hace cargo el comprador y el ente es quien está comprando, directamente forma parte del activo, ¿sí? Sí. No va. Y en el caso, ¿Sabés cuándo se va a convertir en resultado negativo eso? Cuando hagamos el registro del costo. ¿Me entendés? no entendí. Bueno, no te compliques. En el sentido es, cuando adquirimos mercadería y el flete se hace cargo el comprador, ¿quién es el comprador? ¿El ente o el tercero? El ente. Entonces, si se hace el comprador, ¿qué estamos diciendo? ¿Se hace quién cargo? El ente. Sí. ¿Sí? Entonces, como es un gasto necesario para poder disponer de esa mercadería, ese valor también se incorporará al costo de esa mercadería. Por lo tanto, la cuenta mercadería será la sumatoria de el precio de la mercadería más ese gasto de flete. Sí. Y profe, y cuando después se la van a devolver a ese gasto, vio que usted dijo que En el caso de que se devuelva, la mercadería solamente ingresará el valor de compra. ¿Por qué? Porque ese pago que hacemos del flete, por un lado, vamos a suponer que lo hace en efectivo, lo cancela en efectivo. Tendremos la disminución de efectivo, pero por el otro lado, se estará originando un derecho a favor del ente contra ese proveedor para que le devuelva ese flete el pago del flete que realizó. O sea, y ponemos fletes a cobrar, una cosa así. Sí, fletes yo lo llamaría capaz acreedores varios. Ah, listo. ¿Sí? Sí. Y otra cosa que quiero remarcar
que tengan en cuenta en el costo de incorporación de las mercaderías que cuando tienen bonificaciones relacionadas al volumen de compra, es lo que denominamos bonificaciones comerciales, el valor de incorporación va a ser neto de las mismas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir neto de las mismas? Es que tendremos el valor de compra, le deduciremos esas bonificaciones y ese será el valor de incorporación al patrimonio. Por ejemplo, si el ente compra 10.000 pesos en mercaderías y tiene una bonificación del 10% por el volumen, la cantidad de compra, la cuenta en mercaderías será por 9.000 pesos, ¿sí? Debitaremos la cuenta en mercaderías por 9.000 pesos. ¿Entienden esta situación? Sí, profe. Buenísimo. Esperen que voy Profe, una tachando. consulta. Cuando Sí. se dice que se paga, por ejemplo, se paga con cheque el flete, ahí estamos haciendo una acreditación de la caja o el banco. No, por supuesto, cuenta si con se el- paga con el cheque, acuérdense, como es un cheque propio, emitimos un cheque propio, lo que hacemos es acreditar la cuenta banco. Profe, y cuando se acredita la cuenta banco con el cheque. ¿Sí? Sí, por supuesto. Cuando es un cheque propio. Cuando recibimos un cheque de terceros, la cuenta que utilizábamos era caja. Debitábamos la cuenta caja. Ok, esa era mi duda. Y me gustaría volver un poquito atrás, profe, porque creo que no llegué a la explicación completa de los resultados ordinarios y extraordinarios. No, lo que dijo Marcela respecto a los resultados ordinarios y extraordinarios, principalmente es que los ordinarios son los que tienen mayor frecuencia, ¿sí? En relación al ente, y aquellos extraordinarios, como el nombre lo dice, son aquellos de poca frecuencia y donde el ente no tiene injerencia. Por ejemplo, un incendio, por decirle alguna cuestión. Y también les di una clasificación de resultados operativos y no operativos, que los operativos estaban relacionados a la actividad principal del ente, en cambio los resultados no operativos eran por actividades ajenas a la actividad principal, ¿sí? Pero eso no me quiero detener mucho, porque lo pueden leer, hay un artículo que le subió Marcela muy piola y que les va a clarificar este tema. Bueno, otra de las cuestiones que quiero hacer mención, recuerden que el ente puede pagar o cobrar por adelantado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los seguros o de los alquileres. Recuerden el tratamiento que tenía esto, ¿sí? Si yo les pregunto qué naturaleza tiene la cuenta alquileres pagados por adelantado, ¿ustedes qué me dirán? Activo. Muy bien. Y si yo les pregunto qué naturaleza tiene la cuenta alquileres cobrados por adelantado. Pasivo. ¿Cómo? No escuché, Pasivo. perdón. Pasivo, muy bien. Otra de las cuestiones que quiero hacer hincapié es, hoy vimos el costo de la mercadería vendida, vimos devengamientos. ¿Qué documentación respaldaba el registro de los mismos? ¿La minuta contable? Sí, la minuta contable. Y sigo repitiendo ese tema porque puede llegar a entrar. Y por último, para no aburrirlos más, ¿sí? Y que vayan a repasar, que esta clase les haya servido de un punteo de temas que pueden entrar al parcial, el tema de los intereses, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros teníamos que ese interés podía estar incluido en un documento, ¿se acuerdan? Tanto sea si recepcionamos un documento o emitimos un documento. Recuerden que cuando ese interés estaba incluido en un documento, aparecían las cuentas regularizadoras, ¿sí? Intereses no devengados de documentos a cobrar, que era una cuenta regularizadora de activo, PASA, patrimonial de activo, saldo acreedor, o la cuenta intereses no devengados de documento a cobrar, cuenta regularizadora del pasivo, patrimonial pasivo del saldo deudor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, y recuerden que esos intereses no devengados los íbamos a ir devengando con el paso del tiempo. Y nosotros el devengamiento lo hacíamos a fin de mes y en forma proporcional. ¿Sí? Ahora bien, también estaba la situación en que se pactaban intereses en la operación, pero no se registraban en ese momento porque eran intereses que se pactaban a pagar al vencimiento o a cobrar al vencimiento. ¿Se acuerdan de esta situación? Entonces, los intereses recién aparecían cuando, o se reconocían cuando hacíamos el asiento de devengamiento. Estas cuestiones habían aparecido en los últimos prácticos. Y después podíamos tener la situación en la cual registrábamos en el momento de la operación los intereses, no estaban incluidos en un documento, pero por ejemplo los cobrábamos o los pagábamos en ese momento y aparecían cuentas, por ejemplo, intereses cobrados por adelantado, cuenta patrimonial del pasivo, o interés pagado por adelantado, cuenta patrimonial del activo. Y por supuesto, esto también lo teníamos que devengar con el paso del tiempo. ¿Sí? Recuerden, y esto les repito siempre, cuenta de qué naturaleza sí o sí va a aparecer en un asiento de devengamiento. ¿Intereses? No, ese es el nombre de la cuenta. ¿De resultado? Sí, a ver, en todo asiento de devengamiento, ¿qué va a aparecer? Una cuenta de resultado. Después veremos si es resultado negativo y positivo, o positivo. ¿Sí? Sí. Bueno, hasta acá hicimos un repaso muy general. Espero que hayan tomado nota del punteo de temas que les dimos, porque creo Profe, que... pone la pantallita, la última pantalla, porfa, que la estaba copiando. Sí, cómo no. Igual Profe, este PDF lo puedes subir. Este no. Oh, Pero escúchenme, si ustedes pueden hacer ¿por print de qué? pantalla. Guiño, guiño. Consulta, profe. Sí. ¿En el parcial iba a haber preguntas de desarrollo o son todas multiple choice? Mira, por lo que vi, hay una de desarrollo 2, pero de poner una palabrita. Ah, ok. ¿Y está Una o separado? dos. ¿Cómo? Y está separado, digamos, porque antes yo me acuerdo que los parciales eran parte teórica y parte práctica. No está separado y les voy a... esto les quería aclarar por qué. Ustedes van a ingresar al parcial y a cada uno que ingrese el orden de las preguntas va a ser distinta. Por ejemplo, ingresás vos, Jorge, y vas a tener la pregunta 1, 2, 3, la 25. Y capaz que la pregunta 1 de Jorge es la 20 de Fiorella, la 15 de Lorena, la 12 de Sofía y demás. Pero no solamente eso. Ojo con esto. Porque además de alterar el orden de las preguntas, también se altera el orden de las respuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ingreso, tengo la pregunta 1 con la opción A, B, C y D, ¿sí?
y la correcta es la A. Esa pregunta 1 es la misma que, vamos a suponer que tenía Jorge, es la pregunta 15 de Fiorella. Pero además de a Fiorella aparecerle como pregunta 15, se van mezclando las opciones y capaz que la correcta es la C. Claro. ¿Sí? Se van mezclando también las respuestas. Profe, y cuando seleccionás una opción, ¿vos podés cambiarla antes de seguir a la siguiente? O sea, sí, por supuesto. Lo que pasa que si seguiste a la siguiente ya no podés volver atrás. Sí, claro, eso sí. Sí, podés tocar y decir, bueno, no, pará, la pienso mejor y punteo la otra. Claro, a eso me refería. Igual quédense tranquilos, ¿por qué? Porque mañana en el simulacro van a ver cómo funciona el sistema del cuestionario, ¿sí? Que lo hacemos Claro, por eso. Claro, mi duda venía por eso, porque antes era, vos tenías que tener sí o sí de la parte teórica cierta cantidad de preguntas contestadas, porque a pesar de que tengas todo, digamos, la parte práctica hecha bien, si no Sí, contestabas bien la parte, lo que pasa, Jorge, la parte teórica desaprobabas. al ser virtual y no haber preguntas para desarrollar, las preguntas son medias teórico-práctico, ¿sí? En realidad. ¿Sí? Otra cosa que les quiero decir, acuérdense, mañana el simulacro abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 8. Tienen 40 minutos a partir de que ingresan. Profe, ¿y es un solo intento? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, ¿por qué? Porque el simulacro lo que estamos haciendo es que vean cómo es la situación de parcial. Igual. Lo que pasa que es la mitad de preguntas del parcial y la mitad del tiempo. ¿Para qué? Para que empiecen a administrar también cuánto pueden tardar por pregunta. Ahora bien, a partir de las 8, ustedes van a poder ver por revisión, vieron de intento cuando entran en ese cuestionario, van a ver las respuestas que pusieron ustedes y cuál era la correcta en caso de corresponder. Profe, no es obligatorio, ¿no? Porque yo mañana entro a trabajar a las 7 y no sé si lo voy a poder hacer. No, a ver, Sofía, no es obligatorio, pero si podés tomarte unos minutos, Sí. hacelo porque voy a estar, como que voy a estar medio en viaje, pero voy a tratar de hacerlo, aunque sea revisarlo, no sé. claro, de última, si estás en viaje y lo podés hacer desde el celular, hacelo. ¿Por qué? Porque, a ver, no es que los estamos evaluando con el simulacro, sino queremos que les sirva a ustedes para no encontrarse con sorpresas en el parcial. Sí. Yo pensé que era durante todo el día, pero Sí, bueno. Sí, está durante todo el día el simulacro. ¿Hasta qué hora está? Hasta las 8 de la noche. Ah, perfecto. Entonces sí, me tomo un tiempo durante el día. Sí, no, cuando digo de 7 a 8 no es de 7 a 8 de la mañana, sino es de 7 a 20 horas. Perfecto, listo. Y a partir de las 20 horario. A partir de las 20 horas van a tener, o sea, va a estar habilitado la corrección. Buenísimo, listo, profe, gracias. Tengan en cuenta que una vez que ingresan, empieza a correr el reloj y tienen 40 minutos. Otra cuestión, como preguntaba ahí Estefanía, solamente un intento y no pueden volver atrás con las preguntas, ¿sí? La contesten o no. Si no la contestan, queda con valor 0. Y una aclaración respecto al sábado del parcial. El sábado del parcial, el parcial se abre a las 8 de la mañana y se cierra a 9:20. O sea, el tiempo máximo que tienen son 80 minutos. Por supuesto, tendrán menos, se ingresan en forma posterior a las 8. Y por favor, les pido, y esto préstenme atención, no se olviden tanto el simulacro como el parcial, enviarlo, ¿sí? Tocar el botón de enviar. ¿Sí? Sí, Profe, ¿y el parcial va a ser con cámara abierta? O sea, ¿va a ser una llamada de Zoom o así libre? No va a ser con cámara abierta porque lo van a hacer por AU24. No es que a la vez yo les voy a pedir que abran un Zoom para verlos como... No. Para ver si nos copiamos. Todos los técnicos hasta ahora. Para ver si nos copiamos.
¿Cómo? Para ver si nos copiamos. No, yo confío en ustedes. Por eso no abrimos Zoom. ¿Cuánto tardan más o menos las notas? ¿Las notas del parcial? Sí. Yo calculo que las estaremos publicando en una semana. Ah, perfecto. Calculo que se estarán publicando, o sea, la semana que viene. Ujú. Perfecto. Pero tranqui, que, a ver, si les digo la verdad, no es un parcial difícil, complejo. Y si tomaron nota de lo de hoy y vuelven a hacer un repaso, yo calculo que les tiene que ir bien. Profe, yo tengo que repasar bien registración porque yo sé que ahí es mi debilidad, pero seguro que van a surgir dudas cuando lo repase. Entonces yo te tengo que Me escribir. mandás un mensaje a U24, yo voy, a ver, no voy a estar las 24 horas, no, pero voy a tratar de ingresar cada 3 horas como para ir contestando esas preguntas, sí. Buenísimo, gracias. Acá me preguntan en el chat, Felipe, no, lamentablemente no, nos dieron una indicación de que aquel que aprueba el parcial, independientemente de la nota que obtenga, no puede rendir recuperatorio, ¿sí? O sea, si aprueban el parcial, les queda esa nota. No se puede rendir el recuperatorio. Profe, Sí, le hago Estefanía. una consulta en cuanto a Sí, la nota. Estefanía. El viernes pasado yo me olvidé de hacer el test. ¿Eso influye también? Estarás desaprobada si no hiciste el test, Estefanía. No. A ver, ¿qué les dije? A ver, cuando empezamos, ¿el test para qué? Más que nada. Para repaso. Para repaso y de que ustedes vayan viendo los temas que tendrían que prestar más atención o una lectura mayor, ¿sí? Es más para ustedes. ¿Los vamos a tener en cuenta los test? Sí. Pero los test, ¿para qué los vamos a tener en cuenta? O sea, si ustedes aprueban y el promedio es 6 de los parciales y no hice mal los test, ¿me va a perjudicar? No. Ahora, si en los parciales tengo un promedio de 6.50 y participé de todos los test y me fue bien y presenté el trabajo integral bien, va a ir un 7, ¿sí? O sea, todas las cuestiones adicionales que hemos presentado es para favorecerlos y nunca para perjudicar la nota, ¿sí? Sí, profe. Quédense tranquilos. Y vayan sin miedo. Bueno, mañana se van a dar cuenta la forma de que vamos a evaluar el sábado. Profe, igual mañana también le podemos hacer consultas, ¿no? Sí, por supuesto. Por Ah. supuesto. Por supuesto. Bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta. Profe, ¿vos recomendás que repasemos la parte de intereses a la hora de la compra y venta de bienes? Yo, si les tengo que recomendar algo, repasen los temas que vimos hoy. Entre los que se encuentra intereses, ¿no? Qué genio, profe, gracias. Pero les voy a recomendar algo también. Va a recomendar, no va a hacer hincapié en esto. Es más fácil esto, ¿por qué? Porque ustedes no van a tener que registrar un asiento, sino van a tener que optar por el registro que van a ver en pantalla, ¿sí? Entonces, presten atención a lo que ven y presten atención a la consigna, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Y espero que hayan tomado nota de los temas que vimos hoy. Sí, así fue. Bueno, y mínimo espero que varios estén en condiciones de promocionar después de hoy. Qué genio, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, gracias por haber participado de la clase. Y bueno, y cualquier cosa me mandan un mensaje a U24, ¿sí? Profe, una consultica antes. Sí, John. ¿El final es presencial o también puede ser por
Bueno, Creo que va a ser presencial por cómo van las nuevas normas de la facultad. Calculo que sí, pero no te puedo decir porque ustedes recién estarían en condiciones de rendir el final después de vacaciones de invierno, en caso de corresponder. Sí, pero yo calculo que va eso, va la presencialidad a los finales. Bueno, profe, gracias. A vos, Estefanía, suerte mañana y cualquier cosa me mandan un mensaje. Buenísimo, Sí, profe. profe. Muchas gracias. Alan, sí, estás levantando la mano, ¿tenés alguna pregunta? Sí, después del simulacro del parcial, ¿se te puede hacer las preguntas en los temas que no se entendieron? Más o menos las Sí, preguntas. por supuesto, pues no habría problema, ¿sí? Bueno, te lo dejo en el foro 224, ¿no? Sí, o mandar un mensaje, si no querés que aparezca en el foro, pues X motivo, me mandás un mensaje por AO24 privado, un correo, Bueno, dale, profe. no hay problema. Dale, gracias. Que tenga buen día. No, de nada, hasta luego. Bueno, recuerden mañana el simulacro y cualquier cosa se comunican. Nos vemos y bueno, sigan estudiando. Chao, profe.